Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados en este momento en esta red social de TikTok. Bienvenidos para que te invitamos a que compartas nuestro en vivo para que más personas conozcan este mensaje que el Padre nos tiene hoy. Me presento, mi nombre es Daniel, soy parte de la Iglesia Ministerio del Reino Sobrenatural de Dios y también le doy la entrada a mi compañera María Eugenia. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, a todos los que están allá conectados, les damos la bienvenida en esta noche donde sabemos que es una noche de libertad, una noche donde hoy el Padre va a hacer cosas grandes en cada uno de ustedes. Mi nombre es María Eugenia y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Los invito a que hagan sus preguntas, a que en cada instante participemos, porque sabemos que el Padre hoy va a hacer cosas grandes en cada uno de ustedes. Así es, y el tema que vamos a ver en nuestro cuarto en vivo, escucha bien, este cuarto en vivo es la victoria sobre el pecado. Es momento de que conozcamos, de que como hijo de Dios conozcas cómo podemos tener esa victoria. Pero antes de entrar en el tema, es muy importante saber qué es el pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, es todo aquello que nuestra carne desea, que nuestro Padre no aprueba, que cuando nosotros como hijos de Dios pecamos, estamos desagradando a Dios. Es muy importante que sabemos que, como nos dice este tema, que si vamos a tener la victoria sobre el pecado, hay una diferencia, digamos, entre luchar y ganar, pero sabemos que Cristo ya nos ha dado la victoria y en Jesucristo somos más que victoriosos. Sí, vamos a ver una cantidad de preguntas donde nos va a llevar a ver cómo nosotros de verdad obtenemos esa victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera es: somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos victoriosos en Cristo Jesús? Él fue y pagó ese precio y lo pagó por amor a cada uno de nosotros. Y cuando Él resucitó, Él nos quitó ese yugo de esclavitud, eso que nos apartaba de la presencia de Él. ¿Y cuál es ese yugo de esclavitud? Esos pecados, esa contienda, la división, el odio, la ira, todos esos pecados que no nos deja ver la gloria de Dios. Él vino y los asumió. Así que es ahí donde nosotros podemos ver que con Él obtendremos la victoria. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a primera de Juan 5:4, y miren lo que la palabra de Dios nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El Padre nos apartó porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Él nos apartó, nos dio ese poder de vencer esas tinieblas y esas oscuridades, porque sabemos que solamente en Él obtendremos la victoria. Y sigue diciendo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y la fe en quién? No en el humano, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tener la mirada solamente en Él, porque solamente con Él obtendremos la victoria. Él es el único que quita de nosotros yugos de esclavitud, pero cuando lo buscamos, cuando lo anhelamos, cuando honramos su santo nombre, cuando de verdad lo buscamos por medio de la oración, por medio de la palabra, es ahí donde el Espíritu Santo de Dios, Dani, se manifiesta. Así es, entonces yo quiero que escribas ahí en el chat si eres nacido de Dios, si eres hijo de Dios. Cuando nosotros reconocemos de que somos hijos de Dios, vencemos al mundo por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros vivimos confiados en Él, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Hijo de Dios. Y como veíamos ahorita, la palabra nos está diciendo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios también nos dice en Lucas 18:8: os digo que pronto os haré justicia. ¿Quién va a hacer esa justicia por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Él va a quitar esos yugos de esclavitud. Pero cuando nosotros, ¿qué? Lo buscamos, cuando nosotros lo anhelamos, pero en muchos casos anhelamos más lo terrenal que lo espiritual. Hoy es la invitación a que de verdad seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Él pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre nos hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Él, ¿por qué nos hace esa pregunta? Porque sabía que nosotros íbamos a quitar la mirada de Él, porque nos íbamos a fijar más en lo terrenal, pero en la palabra de Dios dice que solamente con Él vencemos, que solamente con Él somos victoriosos. En la palabra de Dios también nos dice que solamente con Él
cada día con Él, si caminamos, Él nos va a dar esa salida, Él nos va a dar esa restauración. Él cada día va a hacer que la fe de nosotros crezca. ¿Y crezca en quién? En nuestro Señor Jesucristo, porque solamente con Él obtendremos la victoria, Dani. Así es, y yo quiero preguntarle a todas las personas que están conectadas en este momento, si Jesucristo viniera hoy, ¿hallaría fe en tu vida o encontraría los afanes del día a día? ¿O encontraría una persona realmente temerosa, una persona que, aunque tenga problemas, confía en Cristo, confía en que Él nos va a dar la victoria? Por eso es muy importante, y uno de los pasos que el Dios Todopoderoso nos ha dado a nosotros, nos ha dado esa armadura de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Yo quiero que rápidamente conozcas cuál es la armadura de Dios. Y tenemos el cinturón de la verdad. Tenemos esa coraza de justicia, que es la que protege, digamos, como nuestro pecho, nuestro corazón, de todos los ataques del enemigo. También tenemos el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Es muy importante que tomes nota. El calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Y es muy importante también el escudo de la fe, porque con el escudo de la fe es que podemos apagar todos esos dardos del enemigo. También tenemos el yelmo de la salvación, que es el que va en nuestra cabeza. Con el yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos, nuestra mente. Pero eso no quiere decir que no van a llegar pensamientos inmundos, y ahí es donde tenemos que tener el carácter de Cristo para llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Y uno de los más importantes, esa espada, que viene siendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros como cristianos o como hijos de Dios conocemos estos pasos o conocemos la armadura, es nuestro deber de colocarnos la armadura de Dios todos los días, para que podamos ir y deshacer las obras del enemigo, para que podamos vivir conforme escrito está en la palabra de Dios. Por eso, cuando nos vestimos de la armadura, somos más que vencedores. ¿O qué piensas, Maru? Así es, lo importante es que si nosotros nos ceñimos con la armadura de Cristo, en nuestra vida no va a habitar el pecado. Es ahí donde somos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, como la palabra de Dios lo dice. Pero ¿qué tenemos que hacer? De verdad obedecer, de verdad cumplir la palabra de Dios. Y Él nos eligió y nos apartó, ¿para qué? Para que llevemos su mensaje de salvación, para que vayamos y rescatemos esas almas que están allá en tinieblas y seamos cada día vencedores con Él, porque Él no nos dio esa victoria para que la guardemos. Esa es la invitación que le hacemos en esta noche. Sabemos que en nuestra carnalidad podemos decir, yo soy capaz de vencer el pecado, ¿sí? En la palabra de Dios dice que el que se crea está muy firme, cuide de no caer. Es ahí donde el Padre nos da cada día de esa armadura para que vivamos conforme su voluntad, para que llevemos su mensaje, para que nos alineemos a la voluntad del Padre. Y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuándo vencemos? Cuando de verdad le damos el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, cuando escudriñamos sus escrituras, cuando oramos, cuando nos apartamos para Él. Pero en muchos casos nosotros somos seres humanos de que tenemos la libertad de escoger lo bueno o lo malo, pero en muchos casos prevalece más lo malo en nosotros. Debe prevalecer más lo bueno, porque nosotros fuimos elegidos, llamados, predestinados por Dios para alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y esa estatura del varón perfecto nos lleva a vencer juntamente con Él. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:37, vamos a sustentarlo bíblicamente, donde nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En cuáles cosas? En esas cosas que nos quita la mirada de Dios, como es la ira, como es el enojo, como es la murmuración, como es el chisme, porque sabemos de que esos pecados siempre van a estar ahí, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lleva, Dani, a que seamos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que pagó ese precio por amor a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama con amor eterno. Él nos dice por medio de su palabra que libres somos, y cuando en Él hay libertad, estos pecados no prevalecen, Dani, en nosotros. Así es, Maru. Antes de continuar con el tema, invitamos a las personas que si tienen preguntas, la pueden poner ahí en el chat. Si tienen de pronto inquietudes sobre el tema o quieren saber algo de la palabra de Dios, pueden escribirlo ahí en el chat,
que lo vamos a contestar. Y si no sabemos la respuesta, el Espíritu Santo de Dios sí la sabe y vas a tener esa respuesta en el nombre de Jesús. Y es muy importante lo que Maru decía, y es que podemos ir al segundo punto que nos dice, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Por eso cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿y qué es la llenura del Espíritu Santo? Cuando recibimos ese poder sobrenatural de Dios en intimidad, cuando lo buscamos en oración, cuando lo buscamos creyendo a Cristo, ahí es cuando recibimos esa llenura de forma sobrenatural y ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, ya el pecado no puede gobernar en nosotros como hijos de Dios. Pero es muy importante, como decía ahorita Maru, nosotros somos los que tomamos la decisión si obedecemos o no obedecemos la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos en la palabra en la Nueva Traducción Viviente, en Romanos capítulo 6, versículo 14, que es para sustentar esto de manera bíblica, y nos dice: el pecado ya no es más su amo. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros creemos en Cristo, confiamos en Él y vivimos para Él, ya el pecado no nos puede dominar. Porque la palabra nos sigue diciendo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en libertad de la gracia de Dios. Es decir, que Cristo nos ha hecho libres. Somos libres por esa gracia que Dios nos ha dado. Entonces, si ya nosotros somos libres, eso quiere decir que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Es decir, el pecado puede llegar a nuestra puerta y tocarnos la puerta, pero Él no tiene la llave para entrar si tú no le das el acceso. Somos todos y cada uno de nosotros los que decidimos si tenemos esa victoria sobre el pecado o no. Entonces, cuando el pecado viene a nuestra vida y lo permitimos que Él entre, ahí es cuando vienen consecuencias, ahí es cuando desagradamos a Dios. Pero hoy en este tema estamos conociendo de que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, porque la gracia de Dios rompe todo pecado, la gracia de Dios rompe todo aquello que va en contra de su propósito y de su voluntad, pero no somos nosotros, sino Jesucristo. Y yo quiero preguntar, ¿cómo se rompe o qué es la llenura del Espíritu Santo de Dios, Maru? La llenura del Espíritu Santo de Dios, los vamos a invitar a que cada uno de ustedes entren a ese lugar que tú tienes allá en su casa, ese aposento santo, como dice la palabra de Dios, y busque ese lugar a donde va a entrar y va a confesar los pecados delante de nuestro Señor Jesucristo. Es confesarlo y apartarse, porque en la palabra de Dios dice que todo aquel que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esa misericordia solamente viene de nuestro Señor Jesucristo, así que la invitación es: búsquelo con un corazón contrito y humillado. Él a un corazón contrito y humillado no desprecia. Entre y confiese: Padre, sé que he pecado contra el cielo y contra ti, confieso mis pecados, pero apártese de esos pecados que no lo deja ver la gloria de Dios. Porque sabemos que cuando de verdad permanecemos en ese pecado, no vemos que alcanzamos esa gracia, no vemos que alcanzamos esa victoria. Y es ahí esta noche que el Padre quiere que cada uno de los que están allá tras cámara estén libres de todo yugo de esclavitud, estén libres de todo pecado. Podemos decir: yo no peco. Sí, hay pecado en nosotros. Te voy a recordar, el único que no peca es nuestro Señor Jesucristo, y en la palabra dice que si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, en nosotros sí hay pecado, es confesarlo y apartarnos, que es lo que esta noche queremos, que haya libertad. Por eso los invitamos a que hagan sus preguntas, no se limiten a preguntar, porque sabemos que hoy en esta noche el Padre va a hacer cosas grandes en cada uno de ustedes, allá en sus hogares, porque si había contienda, si había división, hoy el Padre va a traer esa paz, va a traer ese gozo, va a traer esa restauración en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que con Él somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Y miren lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16. Así que les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Les voy a decir y les voy a hacer una pregunta. ¿Será que estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos guíe? ¿O estamos tomando decisiones en nuestra carne? Donde
yo no voy a volver o no voy a cumplir la palabra porque no quiero, porque me enojé, porque el odio no ha podido salir de mi vida, porque es mayor es el que está en mí. Te voy a recordar, el Espíritu Santo de Dios es el que debe vivir y habitar en ti. Por eso te digo, si tú dices que el Espíritu Santo de Dios te está guiando, ¿por qué se sienta en silla de escarnecedores? ¿Por qué hace cosas que a Él no le agradan? ¿Por qué cometemos pecados y esos pecados ocultos que cada uno guardamos y no los confesamos? Entonces el Espíritu Santo, Dani, no habitaría en esa persona. Solamente te voy a decir, es el Espíritu Santo de Dios el que trae libertad. Y la palabra de Dios sigue diciendo, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esos frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, pero en muchos casos dejamos que el pecado prevalezca más en nosotros, dejamos que esa naturaleza pecaminosa nos gobierne. Hoy en el nombre de Cristo Jesús te voy a decir, sos libre en el nombre de Cristo Jesús para confesar y apartarte, para llevar ese mensaje de salvación, Dani, ese mensaje y poder alcanzar, llegar a tener la salvación y la eternidad con Cristo Jesús. Así es, entonces es nuestro deber como cristianos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Es muy importante que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos lleve, nos direccione, no nos equivocamos. Por eso cuando como hijos de Dios vivimos guiados por el Espíritu Santo, ahí es donde vemos la victoria, cuando vemos la mano de Dios. Y yo veo que tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan desde Israel y nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre caer en el pecado y vivir en el pecado? Bueno, la diferencia de que cuando caemos en el pecado es cuando cometemos algo que va en contra de la palabra de Dios, pero la palabra nos enseña y es que hay un pecado de muerte y aquí es donde viene la diferencia. Cuando nosotros seguimos pecando de forma consciente y repetimos o hacemos un pecado repetitivo, ahí es donde vivimos en el pecado, pero gracias a Dios por su misericordia que envió a nuestro Señor Jesucristo, que es el que perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice que somos pecadores y el que dice que no peca, le dice a Dios mentiroso. Es decir, cuando pecamos podemos arrepentirnos y apartarnos del pecado. Pero es muy importante que si vivimos en el pecado, quiere decir que estamos haciendo un pecado reiterativamente o estamos repitiendo ese pecado. Y ahí es cuando no podemos vivir de esa manera. ¿O qué piensas, Maru? Sí, a propósito tenemos acá una cita bíblica que dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. A ver, si permanecemos en ese pecado y no salimos de él, entonces es porque ya veníamos viendo desde el inicio que el Espíritu Santo de Dios no habita en nosotros. Así que te vamos a hacer la invitación a la persona que nos hace esa pregunta, que deje que el Espíritu Santo de Dios more en ti, deje que el Espíritu Santo de Dios te guíe, porque podemos caer en debilidad, podemos caer en pecado, pero el Espíritu Santo de Dios nos restaura, el Espíritu Santo de Dios nos levanta, el Espíritu Santo de Dios, Dani, nos da esa salida. No nos vamos a quedar en ese pecado, nos da esa salida, y cuando tenemos esa salida es ¿por qué? Porque vivimos la palabra de Dios, porque sabemos escudriñar las escrituras, porque confesamos y nos apartamos del pecado, y entonces no vamos a vivir eternamente en ese pecado, sino que seríamos libres porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Así que esa es la invitación, y Él siempre nos va a dar una salida, Dani. Así es. Como mi compañera decía, Dios siempre tiene una salida para cada uno de nosotros. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, y nos dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las de otros, que las que otros atraviesan. Es decir, que nosotros tenemos dificultades, tenemos tentaciones que otras personas también enfrentan en su vida, pero Dios es fiel, como dice la palabra, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Es decir, cuando Dios
Dios nos da siempre la salida y no nos pone, digamos, o no permite que a nuestra vida llegue una tentación la cual nosotros no podamos soportar. Y la palabra sigue diciendo, cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que podamos resistir. Es decir, respondiendo a la pregunta anterior, como veíamos, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, siempre nos va a dar una salida, pero somos todos y cada uno de nosotros los que tomamos la decisión si seguimos pecando o no seguimos pecando. Entonces es importante que conozcamos este punto de que siempre vamos a tener una salida, pero ahí donde tenemos que tener el carácter de Cristo, donde tenemos que someter nuestra carne, porque nuestra carne es ese enemigo principal de nosotros, porque si no sometemos la carne, si no vivimos conforme al propósito de Dios o conforme al Evangelio de Dios, ahí es cuando nos equivocamos y pecamos y no encontramos esa salida que Dios nos da. Entonces es muy importante, como vimos en este versículo, hay tres verdades en este mismo versículo. No somos los únicos que somos tentados, los demás seres humanos también. Dios es fiel y siempre hay una salida. Es decir, Dios, aunque lleguen tentaciones a nuestra vida, no es que no tengamos la salida. Nosotros podemos decidir si tomamos o no esa salida. Dani, veo que hay otra pregunta. Nos pregunta Camila y nos dice, ¿qué pasa cuando una persona se aleja mucho de la iglesia? A ver, cuando una persona, el primer síntoma de que está cayendo en desagradar a Dios es alejarse de la iglesia. Entonces, ahí está ese pecado, porque en la palabra de Dios dice que no dejar de congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre. Así que la invitación es, María Camila, a que te congregues. Congrégate y el Padre quiere restaurar tu vida. El Padre quiere cada día que venza esas tinieblas, que quite todo lo que hay en ti que no le agrada, para que pueda ser victoriosa con Él, porque sabemos que Él siempre, y lo hemos visto desde el inicio, nos va a dar una salida. Dani, ¿usted qué opina? Cuando una persona lastimosamente se aparta de la iglesia, nuestro Padre siempre va a poner esas personas que oran por nosotros, va a poner esas personas que nos van a encaminar nuevamente en esos caminos de Cristo, nos van a llevar nuevamente a la iglesia. Cuando una persona se aparta del Evangelio, conociendo el Evangelio, van a llegar consecuencias a su vida. Pero fiel es Dios, que en su infinita misericordia nos perdona, nos levanta, nos redime, es decir, perdona a todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, esa persona, digamos, o si conoces una persona que se ha apartado del Evangelio, es momento de que te acerques a él y le digas, bueno, Cristo te ama, Cristo te ha dado una oportunidad, acércate nuevamente a él, porque no es fácil, realmente no es fácil, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, ahí es cuando el Espíritu Santo nos llena de su presencia. Ahí es cuando el Espíritu Santo, Maru, nos levanta para que podamos vivir y podamos estar nuevamente en esos caminos de Cristo, para que podamos compartir en la iglesia. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque también conocemos que como hijos de Dios podemos resistir el pecado. Maru, ¿cómo podemos resistir el pecado? La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, cuando resistimos a esas tentaciones, el enemigo tiene que huir de nosotros. Pero ¿cómo resistimos? Humillándonos. Quiero que por favor nos coloquen Santiago 4:7. ¿Y cómo lo hacemos para salir de ese pecado? Nos debemos de humillar. Buscar de la presencia, Dani, de Dios, porque alejados de Dios nada somos. Ahí lo estamos viendo por medio de la palabra que dice, someteos pues a Dios. O sea, solamente si lo buscamos con un corazón contrito, humillado, vamos a encontrar esa salida. Y es donde el diablo tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque tomamos esa valentía en la palabra de Dios. Así es, como vemos ahí en la palabra, el primer punto es, así que humíllense delante de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de buscarlo en intimidad, de postrarnos delante de Dios, de someternos a Dios. El segundo punto nos dice ahí, resistir al diablo. Maru, nosotros resistimos al diablo, que aunque vengan tentaciones, nosotros tenemos el carácter, tenemos esa autoridad que Cristo nos ha dado para resistir a esas tentaciones. Y lo más importante, Maru, mira que el versículo nos dice, y él huirá de vosotros. Es decir, que cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, el diablo ya no tiene entrada en nuestra vida. El diablo ya no tiene cómo llegar a nuestra vida a reclamarnos, porque nos estamos sometiendo a Dios. Y yo veo que en el chat nos tienen otra pregunta.
Nos pregunta Guadalupe desde México, ¿qué aprendizaje les ha dejado una experiencia de arrepentimiento? Bueno, respondiendo a esa pregunta, digamos un aprendizaje es que o la experiencia cuando nos arrepentimos del pecado es que si no nos arrepentimos del pecado, llegan consecuencias. Digamos que cuando nosotros pecamos de una forma consciente y desagradamos a Dios, vienen consecuencias a nuestra vida. Entonces, la experiencia es que cuando nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado, es donde empezamos a ver la gloria de Dios. Ahí es donde empezamos a ver esa manifestación de Dios y su misericordia sobre nosotros. ¿O qué piensas, Maru? Así es, la experiencia que podemos tener cuando nos arrepentimos de verdad, pero de verdad, porque solamente es confesar y decir, sí, yo me voy a arrepentir, pero sigo en lo mismo, ahí estamos siendo burladores de la palabra de Dios, Dani, y esa experiencia es que el Padre nos acepta como sus hijos, y obtendremos, como estamos mirando desde el inicio, la victoria en Cristo Jesús. Alcanzamos esa estatura del varón perfecto. Es ahí donde el Padre quiere que cada día nosotros de verdad nos arrepintamos, pero con un corazón contrito y humillado, Dani, porque no es lo mismo confesar que de verdad buscar esa salida. Así es, entonces respondiendo a la pregunta, una de las experiencias de que cuando nos apartamos del pecado, ahí es donde vemos la manifestación de la gloria de Dios. Y como estábamos viendo, varias formas de cómo nos podemos humillar delante de Dios. Una de las maneras es reconociendo que no solamente, digamos, con nuestra boca o no solamente hablando de que Cristo es nuestro Señor, sino realmente con nuestros frutos. De esa manera nos estamos humillando delante de Dios. Muchas veces también tenemos que obedecer la palabra de Dios, aunque no entendamos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces debemos, Maru, de obedecer esa palabra de Dios, aunque no entendamos en el momento, porque el Padre nos está llevando a obedecer de esa manera. Sí, Dani, mira que en Romanos 4:8 nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Tremenda esta palabra, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el único que pagó ese precio y Él no nos va a culpar si lo buscamos y lo honramos. Y si de verdad queremos ese arrepentimiento, porque la pregunta que nos hacían ahora, ¿qué experiencia es? Es vivir la gloria de Dios, es exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, es de verdad estar en ese camino de Él, porque sabemos que con Él obtendremos la victoria, porque sabemos de que puede ser mayor la dificultad, pueden venir problemas, pueden venir dificultades, pero el Padre dice que todo aquello nos saca Él victoriosos en Cristo Jesús, y es ahí donde somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos cuando aceptamos y honramos a nuestro Señor Jesucristo. Así que nos gozamos porque están haciendo las preguntas. Los invitamos a nuestra iglesia, el Ministerio del Reino Sobrenatural de Dios, para que en esta iglesia, es una iglesia cristocéntrica, Dani, una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios trae libertad, donde de verdad se vive la gloria de Dios. Así es, y como decía ahorita Maru, somos bienaventurados delante de Dios cuando soportamos la tentación, cuando el Señor nos encuentra, digamos, como en nosotros o no nos inculpa de pecado, pero tenemos que arrepentirnos. Para tener esa victoria sobre el pecado, tenemos que arrepentirnos de él. Maru, por ejemplo, cuando nosotros como hijos de Dios nos congregamos y venimos a la iglesia, así como estabas haciendo la invitación hace un momento, es muy importante porque en la iglesia es donde el Espíritu de Dios está. Él habita en medio de nosotros, pero la palabra también nos dice que donde hayamos 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él va a estar en medio de nosotros. Otro de los puntos que queremos, digamos, como compartir para que conozcas cómo tener la victoria sobre el pecado, es que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y así es, nuestro Señor Jesucristo vino a destruir y a quitar todo aquello que no nos deja ver la gloria de Dios. Y sabemos que en la palabra de Dios dice que Él una vasija sucia no utiliza. Él utiliza esas vasijas limpias y resplandecientes. ¿Resplandecientes en qué? En ese corazón contrito y humillado, es ir y buscarlo, es confesar con nuestra boca de que nos hemos equivocado, de que hemos hecho cosas que a Él no le agradan, y por eso Él mismo nos dice, quédate quieto que yo peleo por ti. Pero en muchos casos vamos a ver de que vamos y nos enfrentamos con el humano, cuando sabemos que la lucha no es contra carne y sangre,
sino que todo sale de la presencia de Dios, y es ahí donde el Padre vive y habita en cada uno de nosotros. Y mire que la palabra de Dios dice en 1 Juan 3:8, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Quién vino? Nuestro Señor Jesucristo. Así que te voy a dar la invitación a que busque la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo buscamos, Dani? Buscando y llenándonos del Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra, por medio de la oración, trayendo libertad a las demás personas. Nosotros conocemos de la verdad y la verdad nos hace libre, y en muchos casos nos quedamos callados, y en nuestra casa hay contienda, hay división, en nuestro trabajo vemos compañeros que también tienen contiendas, pero seguimos en nuestra vida. Nosotros fuimos llamados a ser hijos de luz. Así que, Dani, el ser hijos de luz es llevar la verdad, llevar la palabra de Dios, lo que el Padre está haciendo hoy, y le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios porque nos ha utilizado, y nos gozamos de estar llevando este mensaje allá a las casas. Allá tras cámara sé que hay personas que dicen: tremendo salir del pecado, pero somos capaces de vencer ese pecado, somos capaces de salir, porque por medio de la palabra de Dios, Dani, somos más que vencedores. Así es, y como veíamos en el versículo que nos dice, Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. ¿Qué quiere decir la palabra destruir? Implica deshacer, desarmar, dejar como sin efecto alguna cosa. Entonces, no fue, digamos, como un arreglo temporal que Cristo hizo, sino que es algo que realmente el Padre nos ha dado a nosotros. Es algo que el Espíritu Santo nos guía para que podamos destruir, para que podamos deshacer esas obras del enemigo. Entonces, cuando nosotros, Maru, deshacemos esas obras del enemigo, tenemos la victoria. Y también hay algo muy importante, como nos dice la palabra en Gálatas 5:1, en la versión La Palabra de Dios para Todos, nos dice: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. No somos libres por nuestra propia decisión. No somos libres del pecado porque simplemente decidí, no, es que ya no quiero pecar más o ya no quiero hacer esto más. Somos libres porque Jesucristo nos liberó. Y digamos que con ese sacrificio que Él hizo en la cruz, cuando nos dio a nosotros la victoria, ahí es donde entendemos esa libertad, donde vivimos en la libertad. Pero es muy importante, Maru, mira como dice el versículo, o continúa diciendo: manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Entonces es una tarea de nosotros mantenernos libres, mantenernos firmes, pero el Padre, cuando nos ha traído libertad, verdaderamente somos libres. ¿O qué piensas, Maru? Así es, cuando verdaderamente somos libres de la esclavitud, no tenemos por qué volver a caer en esos pecados repetitivos, Dani, en esos pecados que ya sabemos que nos quita la gloria de Dios, y seguimos y volvemos y caemos, y volvemos y resbalamos, pero el Padre siempre está ahí extendiendo su mano, siempre está ahí sacándonos para que seamos libres, porque la verdad, si nosotros somos hijos de Dios y confesamos con nuestra boca que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, el pecado no debe habitar en nosotros. Ya no debemos de ser vivir en yugo de esclavitud, sino salir victoriosos, salir de verdad libres, porque ¿cuál es la finalidad, Dani? Alcanzar esa estatura del varón perfecto, ir a esa eternidad con Cristo Jesús, reconocerlo y de verdad saber de que la obra de Dios es importante hacerla, en el sentido de que Él nos llamó para que llevemos su mensaje, para que llevemos su palabra, y vemos que en muchos casos nos quedamos callados, no hablamos, no confesamos, no damos frutos de arrepentimiento. Esa es lo que nosotros queremos en esta noche, que esos pecados sean quitados, que renunciemos, que demos esos frutos, a donde llevemos la palabra de Dios, donde vivamos con gozo. Vemos que ahí en el chat tenemos otra pregunta. Antes de ir a este otro versículo o este otro punto, la vamos a contestar, Dani. Claro que sí. Y nos dice Faber desde Venezuela, y su pregunta es: ¿cómo influye el entorno y las amistades en nuestra lucha contra el pecado? Es muy importante, y nuestro entorno o las amistades influyen totalmente. ¿Por qué? Porque si vamos a poner el ejemplo, digamos una persona que le gusta estar tomando alcohol, una persona que le gusta de pronto estar diciendo mentiras, si nosotros, digamos, o nuestro círculo de amistad es con esas personas
realmente vamos a terminar cayendo en ese pecado que esas personas están cometiendo de una forma consciente o inconsciente. Entonces influye demasiado el círculo social que hay en nuestras vidas, influye demasiado, y por eso, ¿cuál debe ser el círculo social de nosotros, Maru? Personas que sean temerosas de Dios, personas que conozcan o que nos lleven realmente por ese camino que es Jesucristo, que es la verdad y la vida. ¿O qué piensas, Maru? Así es, o sea, es importante saber clasificar esas amistades, porque ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna comunión tiene. Y entonces queremos nosotros salir, queremos nosotros ser libres, pero siempre va a estar el amigo ahí haciéndonos malas propuestas. Es donde nosotros tenemos que tener dominio propio en Cristo Jesús. Y ese dominio propio, ¿cómo lo conseguimos? Solamente por medio de la palabra, escudriñando las escrituras, orando. Es importante orar. En la palabra de Dios dice orar sin cesar, es clamar y estar alineados a la palabra de Dios para que no venga esas tentaciones, para que no venga más el humano a arrastrarnos, a llevarnos otra vez a ese yugo de esclavitud. Y miren que vamos a una quinta pregunta. Somos una nueva creación. Ahí estamos, ahí empalmándole la pregunta a lo que nos hicieron, porque cuando somos una nueva creación, ¿qué viene a ver en nosotros? Lo vamos a sustentar en 2 Corintios 5:17. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Pero nuevas cuando de verdad queremos vivir para Cristo. Porque puede haber muchos anhelos, puede que nosotros digamos, sí, es que yo conozco de Cristo, es que la verdad yo sola puedo. No, solo no podemos salir. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando nos dice que somos nuevas criaturas, es porque ya ese pecado en nosotros no debe operar, ya ese pecado en nosotros ya fue pasado. El pasado de nosotros no debe resistir, debe resistir es la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos va a sacar de esa esclavitud, que nos va a sacar de todo eso que sabemos que la palabra de Dios nos dice que allí hay libertad, en Él hay libertad, y con Él somos más que victoriosos. Lo que para nosotros es imposible, Dani, para Dios es posible. Y sigue diciendo la palabra, he aquí que todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿qué prevalece en nosotros? Prevalece la luz. Llevamos el mensaje, vemos personas que son atadas en la enfermedad, vamos y oramos, vamos y clamamos, llevamos esa sanidad, por medio de la palabra damos oración, llevar oración a esas personas que están atadas por medio de esos pecados, pero es nosotros mismos reconocer, Dani, de que verdad sí hemos nacido en Cristo Jesús. ¿Usted qué piensa, Dani? Así es, que nosotros como hijos de Dios, o cuando llegamos a ser hijos de Dios, somos una nueva creación. Y hay una frase muy importante, si quieres la puedes anotar, y es que el pecado puede tocar tu pasado, pero no tiene por qué definir tu futuro. Esto quiere decir que cuando nosotros en nuestra vida anterior éramos pecadores y vivíamos deleitándonos en las cosas de la carne o en las cosas que no agradan a Dios, eso no va a definir la nueva persona que eres hoy en Cristo, porque si somos nuevas criaturas, como veíamos en el versículo, Maru, si somos esas nuevas criaturas, eso no tiene por qué definir lo que éramos antes, porque ya ese viejo hombre quedó atrás. Ese viejo hombre ya quedó, digamos, apartado de nosotros. Por eso tenemos que vivir, tenemos que someter en un evangelio, tenemos que someternos a la palabra de Dios y vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Maru? Que la palabra no nos está diciendo ahí de que es mejorada, sino que somos unas nuevas criaturas en Dios. Nuestro Padre nos restaura, nuestro Padre nos limpia, y lo más importante, Maru, perdona nuestros pecados. Por eso no podemos vivir pensando en el pasado, es que porque yo no hice esto o porque no hice esto otro. Más así tenemos que, es por el contrario, pensar en ese nuevo camino que estamos viviendo en Cristo Jesús, en esa voluntad o en ese propósito que nuestro Padre tiene para todos y cada uno de nosotros. Y hay algo muy importante, y es que no podemos traer a memoria las cosas pasadas. Y yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, y nos dice:
no os acordéis de las cosas pasadas. Mira que es un mandato de parte de Dios, Maru, que no nos acordemos de esas cosas pasadas, de esas cosas que ya vivimos. Y nos sigue diciendo, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Es decir, si ya somos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, o si ya estamos viviendo para agradar a Dios, no es necesario que pensemos en el pasado o en esas cosas que en nuestra vida anterior llegan a nuestra vida. Entonces, el versículo 19 nos sigue diciendo, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nuestro Padre nos está diciendo aquí en esta palabra, Maru, y es que he aquí yo hago cosa nueva. Vuelve y nos rectifica el Padre. Todas esas cosas pasadas ya quedaron atrás porque Él todo lo hace nuevo, porque Él nos perdona, porque Él nos levanta. Entonces, nosotros debemos de tener el carácter de Cristo porque Satanás es astuto. Satanás va a traer esos pensamientos a nuestra vida, esos pensamientos de lo que hicimos anteriormente cuando nos deleitamos diciendo mentiras o nos deleitamos en pecados que iban en contra de la palabra de Dios. Pero entonces es importante, Maru, que las personas conozcan de que aún así el enemigo, ¿qué podemos hacer? O cuando nos ataca, ¿qué podemos hacer para someternos a Dios? ¿Qué podemos hacer para someternos a Dios? O sea, la invitación es que de verdad creamos que le hallamos a Él. Porque podemos decir, es que el Espíritu Santo de Dios sí está conmigo, pero lo tenemos aislado. Y si tenemos al Espíritu Santo aislado o no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a salir victoriosos en ese camino que Él quiere quitar todo lo que hay de tropiezo de nosotros y nos quiere llevar a ser victoriosos si de verdad no estamos dándole el mejor lugar? Entonces es ahí donde Él quiere y Él es el único que nos da esa salida. Él es el único que nos lleva por ese camino de perfección. Él es el único camino al Padre. Él es el único que de verdad tenemos que honrar y exaltar, Dani, porque la verdad somos muy dados nosotros mismos a vivir guiados por nuestro razonamiento humano. Y nuestro razonamiento humano, ¿qué nos lleva? A pecar, nos lleva a caer, nos lleva a quitar la mirada de Dios. Es solamente enfocarnos en que el Padre, si nos hizo libres para grandes cosas. Nos hizo libres, como lo estamos viendo, para que con Él venzamos. Y cuando vencemos con Él es que es salir victoriosos, es salir en creer que la palabra de Dios se cumple en nosotros, Daniel, porque podemos decir que la palabra de Dios existe. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pero si no la cumplimos, ¿qué? Seguimos en lo mismo, seguimos en ese camino de perdición, en ese camino que no vamos a ver la salida. Pero hoy el Padre nos invita a que con Él podemos vencer ese caminar, con Él podemos salir victoriosos, con Él podemos, y por eso allá donde tú estás, solamente dele gracias al Espíritu Santo de Dios, honra y exalta su santo nombre y dile: Padre, yo sé que esta palabra es para mí, porque sé que la necesitaba. El que diga que no necesita la palabra y que no necesita ser libre, pues yo pienso que vive la vanagloria en el Dani. Y la vanagloria también es un pecado, porque necesitamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos humillarnos, necesitamos rendirnos delante de Él, necesitamos caminar con Él. Y cuando caminamos con Él, vamos a otro punto, dice que obtendremos la victoria sobre la condenación. O sea que ya esos pecados en nosotros no van a tener poder. Así que solamente, pero ¿cuándo qué? Cuando nos alineamos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y mire, vamos a ir a Colosenses 2:15. La palabra de Dios nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, fue nuestro Señor Jesucristo el que los exhibió públicamente, los avergonzó, los humilló. Entonces, si Él hizo eso por amor a nosotros, porque nosotros no entramos en esa obediencia a partir de hoy, nos sometemos a la palabra y vivimos para Él?
Dani, porque es importante reconocer que si no escudriñamos las escrituras no vamos a ver la gloria de Dios y no vamos a salir victoriosos. Y mire que sigue diciendo la palabra de Dios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue el Padre el que cogió esa acta de decreto que había contrario a nosotros y a donde la tiró al fondo de la mar. O sea que esos pecados en nosotros ya no van a prevalecer, Dani. Ese pecado en nosotros ya no va a estar, porque ese decreto de pecados que había contrario a ti, a mí, a todos los que están allá, ya fue quitado. Así que la invitación en esta noche, ¿cuál es? Vivamos la palabra. Escudriñemos las escrituras, no solamente venir a la iglesia a congregarnos y estar aquí y decir, sí, yo vine y soy cristiano, pero y a ver los frutos, a ver cómo estoy de verdad cumpliendo esta promesa que el Padre nos dice, y despojando a los principados. Nos tenemos que levantar en poder y autoridad, Dani, a destruir las obras del diablo. Él nos ha elegido con poder y autoridad para que de verdad llevamos la palabra, para que de verdad seamos vencedores con Él. Y cuando vencemos con Él, es ahí donde de verdad obtendremos esa libertad. Así es, y como mi compañera decía, Dios nos abre camino en medio del desierto. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos pasando por una tribulación o por un pecado, nuestro Padre nos abre, digamos, como esa brecha o ese camino, nos da la salida, como veíamos anteriormente. No es al final del desierto cuando tomamos la decisión, es cuando el Padre, el Dios Todopoderoso, nos lleva a ese desierto, nos lleva para que conozcamos de que apartados de Él nada podemos hacer, y ahí es donde vemos esa victoria sobre la condenación, cuando nos apartamos realmente de esas cosas o ese entorno de amistad que no nos permite ver la gloria de Dios. Yo veo que en el chat nos tienen una pregunta. Martina desde Argentina nos pregunta, ¿cómo evitar la culpa excesiva después de cometer el pecado? Esta pregunta es profunda porque muchas veces nos sentimos culpables y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros como hijos de Dios podamos tener esa culpa de que decir, yo para qué voy a pedir perdón si voy a seguir pecando, y es una culpa excesiva que Él pone en nosotros, y esa misma culpa no nos permite apartarnos del pecado. Pero Maru, es cierto que nuestro Dios es todopoderoso, que nos permite, nos extiende su mano para que le pidamos perdón. Nuestro Padre, el Dios todopoderoso, es un Dios de múltiples oportunidades. Martina, y si estás viendo esto, el Padre, el Dios Todopoderoso, por medio de su palabra, nos enseña que envió a Jesucristo para que asumiera tu pecado y nuestro pecado. Entonces, Maru, es una palabra donde nuestro Padre nos enseña que muchas veces, aunque nos sintamos culpables, podemos tener esa redención por medio de la misma palabra de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Dani. Nosotros podemos decir, o sea, y es que en la palabra de Dios dice, ahorita lo vimos hace más arriba y vimos que el que diga que no peca le hace a Dios mentiroso. Puede haber el pecado en nosotros, pero no quedarnos en el pecado, buscar esa salida, y es esa salida ahí te estamos dando la respuesta, es cómo buscar de la presencia del Espíritu Santo de Dios, escudriñar las escrituras, vivir la palabra. No solamente es leer la palabra y listo, no, es vivirla. ¿Y cómo nos limpia el Padre de ese pecado? Cuando lo confesamos y nos apartamos, porque también escrito está que si encubrimos el pecado no vamos a ver la gloria de Dios, no vamos a ver esa bendición que el Padre quiere. Y no es venir a señalar, a juzgar, y no es quedarnos en el pecado, sino salir del pecado. ¿Y cómo salimos del pecado, Dani? Es cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ahorita lo vimos en el punto que nuevas criaturas somos en Él. Así que solamente te invitamos a que viva la palabra de Dios, a que se congregue, busque de la presencia del Espíritu Santo, que no prevalezca más el pecado en ti, sino la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Así es, entonces, como vimos, muchas veces, aunque sintamos esa culpa de nuestro pecado, no podemos permitir que Satanás nos atormente diciendo, es que usted hizo esto, o es que usted hizo esto otro. No, es momento de que tengamos un corazón humilde delante de Dios, nos acerquemos al Padre y le pidamos perdón por todos los pecados que hemos cometido, porque el que todos los días cometemos pecados, pero es muy importante que también le pidamos perdón al Padre y nos apartemos de esos mismos pecados. Entonces, en Jesucristo
no somos solamente perdonados, somos realmente liberados, Maru, y cuando somos realmente liberados ya nosotros tenemos dominio sobre el pecado, ya el pecado no nos domina a nosotros. Es muy importante que, así como queremos tener esa victoria sobre el pecado, hayas anotado estos puntos para que conozcamos de que en la palabra de Dios tenemos esa victoria, en la palabra de Dios tenemos esa redención, en la palabra de Dios tenemos el poder y tenemos la autoridad. Por eso yo quiero que vayamos, Maru, a la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente, y nos dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Mira lo que nos está diciendo, Maru, la palabra. Ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Es momento, bueno, la invitación es que compartas este en vivo con esas personas para que puedan pertenecer a Cristo Jesús, para que puedan conocerlo a Él por medio de esta palabra. Y la palabra nos sigue diciendo: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado. Entonces, lo que nos está diciendo, Mario, este versículo es que ya pertenecemos a Jesucristo. Si pertenecemos a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios nos da vida, nos ha libertado y habita en nosotros. Él nos apartará de esa condenación eterna, nos apartará de eso que si sabemos que llega a pasar hoy, no vamos a tener esa eternidad, y como termina diciendo el versículo, que nos llevará a muerte. Pero es momento de que conozcamos de que en Cristo Jesús tenemos poder, porque gracias a Él, de que nos ha libertado, podemos vivir ya no estando en una condenación, sino realmente vivir para agradar a Dios. Entonces, la invitación es que como hijos de Dios podemos vivir un evangelio, podemos vivir la palabra de Dios. Y hay una palabra que nos dice, Maru, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es decir, podemos obedecer los mandamientos, podemos someternos a la palabra de Dios, pero es la decisión de todos y cada uno de nosotros si nos sometemos o no nos sometemos a la palabra. ¿O qué piensas, Maru? Así es vivir y cumplir los mandamientos de Dios, porque de verdad sí, la palabra de Dios dice que no son gravosos, o sea que somos capaces de cumplirlos, somos capaces de vivir para Cristo. Y cuando vivimos para Cristo, somos ¿qué? Esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la verdad es invitarlos a que permanezcamos, a que de verdad vivamos en esa libertad que Cristo nos quiere dar y nos ha dado, porque Él pagó ese precio por amor a nosotros y porque desde el inicio vimos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero es nuestro Señor Jesucristo el que extendió su mano y nos hizo con Él victoriosos, nos sacó para que de verdad alcancemos esa eternidad con Cristo Jesús. Cuando alcanzamos esa eternidad con Cristo Jesús decimos, vamos a la victoria, vamos, y de verdad que cada uno de los que están allá son capaces de vencer al enemigo y son capaces de ser victoriosos con Cristo Jesús, que esa es la finalidad de la invitación de esta noche. Y ya esos pecados fueron pasados, esos pecados ya quedaron atrás. Y Dani, y de verdad que nos gozamos con cada persona que ha hecho las preguntas, porque sabemos que están allá, porque sabemos que quieren esa libertad, porque sabemos que quieren reconocer que solamente con Cristo Jesús somos victoriosos. Y hoy en esta noche te queremos decir, sí se puede, sí se puede, sí se puede salir, sí puede ser posible alcanzar esa vida eterna en Cristo Jesús, sí podemos alcanzar esa estatura del varón perfecto. Yo quiero que cada día el Padre obre en cada uno de los que están allá. Y la verdad veo que hay otra pregunta en el chat, Dani. Nos dice Rosario desde Bolivia: ¿es posible alcanzar una vida libre de pecado? Sí, es posible hacerlo, pero en Jesucristo, no en nuestras fuerzas, porque si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, nos vamos a equivocar. El único hombre perfecto que vivió en esta tierra se llama Jesucristo hombre. Entonces es posible tener una vida libre de pecado, porque Maru, como Cristo nos enseñó, y es un mandato, que vivamos como Él vivió. Es obligación de nosotros como hijos de Dios o como cristianos ser seguidores de Jesucristo. Y Jesucristo no solamente perdona nuestro pecado, sino que Él vino a destruir el poder
que ese pecado ejerce en cada uno de nosotros. Y Él nos enseñó cómo hacerlo por medio de su palabra. Entonces, sí es posible vivir o tener una vida, digamos, libre del pecado, pero para eso tenemos que tener intimidad, tenemos que tener una relación directa con Dios, una relación en lo secreto, buscándolo a Él, honrándolo, dándole ese primer lugar. ¿O qué piensas, Maru? Así es, en la palabra de Dios dice, y ahora lo vimos, que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. O sea que solamente te vamos a invitar. Deja que el Espíritu Santo de Dios habite en ti, deja que el Espíritu Santo de Dios guíe tu camino y verás que vas a ver esa salida de ese pecado, porque sabemos que la palabra de Dios nos lleva a que debemos de ser libres, pero lo que veíamos ahora, Dani, si no escudriñamos las escrituras, ¿será que sí tenemos esa libertad? La invitación en esta noche, ¿cuál es? Y yo creo que ya está grabado en cada uno de nosotros, es confesar el pecado, es leer, escudriñar las escrituras, orar sin cesar, clamarle al Padre, y confesar los pecados y apartarnos. Entonces yo sé que más que nosotros traer este mensaje a las personas, el Padre a usted y a mí también nos hizo libres. Nos hizo libres porque sabemos que cuando tenemos la libertad, somos capaces de llevar la palabra a las demás personas, y sabemos que cada uno de los que están ahí son personas que de verdad dispusieron su corazón para este mensaje, a donde este mensaje de libertad lo queremos que lo atesoren. Dani, es atesorarlo, es cumplirlo, es vivirlo. Por eso volvemos y te invitamos a nuestro ministerio. Acá es un ministerio donde la presencia del Espíritu Santo de Dios habita, donde la verdad, la palabra de Dios se cumple, porque cuando la palabra de Dios se cumple, vivimos para Cristo, confiamos en Cristo. Así es, y hoy queremos decirte algo que de pronto no te va a gustar, pero es bíblico. Y la palabra de Dios nos confronta, es decir, la palabra de Dios nos corrige. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese dominio propio, esa autoridad o esa humildad en nuestro corazón para dejarnos corregir por la palabra de Dios, porque déjame decirte algo, no vamos a tener una victoria sobre el pecado si no nos dejamos corregir por la palabra. Entonces, si la palabra nos exhorta, Maru, es decir, nuestro Padre nos corrige, nos exhorta, valga la redundancia, es donde nos está llevando, y como la palabra de Dios nos dice, todo padre que ama, corrige a sus hijos. Entonces es momento de que permitas que la palabra de Dios te corrija, es momento de que permitas que la palabra de Dios te levante con esa autoridad espiritual para que puedas vivir conforme a la palabra de Dios. Y yo veo que nos tienen otra pregunta aquí en el chat. Nos pregunta José desde Perú: ¿cómo has experimentado el perdón y la gracia en tu propia vida? Bueno, ¿cómo hemos experimentado el perdón y la gracia en nuestra vida? Nuestro Padre es un Dios de múltiples oportunidades, es decir, sabemos que todos los días pecamos y experimentamos ese perdón cuando vamos en esa intimidad con el Padre, cuando lo buscamos y le decimos: Padre, heme aquí nuevamente, he pecado nuevamente contra ti, he cometido este pecado, pero yo sé que tú eres un Dios de múltiples oportunidades, y tu palabra dice, Señor, que si me acerco a ti confiadamente, tú vas a echar esos pecados al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Entonces sabemos, si es bíblico, la palabra de Dios nos dice que nuestro Padre nos va a perdonar. ¿O qué piensas, Maru? Así es, nuestro Padre nos perdona, pero yo pienso que para poder, y como nosotros hemos alcanzado y hemos vivido esa libertad, es porque hemos clamado por la presencia del Espíritu Santo de Dios, es porque nuestro Señor Jesucristo habita en nosotros, y es porque reconocemos que Él fue el que pagó ese precio por amor a nosotros. Entonces, cuando nosotros reconocemos, es ahí donde vemos esa gloria de Dios en nuestra vida, a donde ya el pecado no opera en nosotros, porque el pecado ya no va a tener más poder que el poder que nuestro Señor Jesucristo nos da. Así que la invitación en esta noche es a que deje que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Por eso yo creo que ya le estamos dando final al tema, y creemos que el Espíritu Santo de Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, y por eso el Espíritu Santo de Dios vive y reina. Solamente te digo, allá donde tú estás,
Entra en esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios y confiese delante de Él todo aquello que te está haciendo quitar de la gloria de Dios, y confesar con su boca y reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Dani, es muy importante, porque no hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Entonces es ahí donde los queremos llevar a que confesemos, a que nos apartemos. Por eso te voy a invitar ahí donde tú estás a hacer una oración corta, a donde le demos gracias al Espíritu Santo de Dios, a donde confesemos con nuestra boca que nos hemos equivocado. Padre, hoy en el nombre amado de Cristo Jesús, te damos a ti infinitas gracias, te damos honra, gloria y exaltación, porque eres tu Espíritu Santo de Dios el que ha permitido que en nuestras vidas haya libertad, y que esa libertad pueda ser reconocida ante las demás personas. Te damos infinitas gracias porque nos enseña que llevando frutos dignos de arrepentimiento es donde tú, oh Padre, se manifiesta y permite que cada día crezcamos en honra, gloria y exaltación para ti. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a ser victoriosos contigo, que nos ayude a permanecer, que nos ayude cada día a ser libres en el nombre de Cristo Jesús, y que nos ayude cada día a buscar de su agrado, de su presencia, porque sabemos que solamente en ti obtendremos esa libertad. Padre, bendigo a cada persona allí donde está en esos hogares. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que traiga sanidad en sus vidas, que traiga libertad, que solamente en ti obtengan esa victoria en Cristo Jesús. Y sabemos que cuando clamamos, cuando obedecemos, es ahí donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que cada día el Padre hará cosas grandes en la vida de cada uno de ustedes. Así que dele la honra, la gloria al Espíritu Santo de Dios, porque Él ha hecho cosas grandes en ti. Él cada día obra en tu presencia, en el nombre amado de Cristo Jesús. Así que feliz noche a cada uno de ustedes que estuvieron allá. Dani, despidámonos, porque el Padre ha obrado en cada uno de ellos. Así es, y la gloria es para Dios porque hemos aprendido cómo tener esa victoria sobre el pecado. Esperamos que hayas anotado estos puntos, donde los pongas en práctica y donde vivas conforme a la palabra de Dios. También queremos invitarte para que nos sigas en nuestras redes sociales como Ministerio El Reino Sobrenatural de Dios, y estés muy atentos a ella, porque todos los días subimos nuestras prédicas. Y también te invitamos a nuestra nueva página web para que te conectes en ella, que es el Ministerio del Reino Sobrenatural de Dios.com. Ahí puedes encontrar nuestras prédicas, esos videos donde podemos glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y es momento de que tomes ese paso de que te congregues, y que si estás apartado de la iglesia, es momento de que lo busques y seas un victorioso sobre el pecado. Muchas bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.